está estudiando los lunes, martes y miércoles toma lugar cuando entendemos la corriente del Evangelio. Si no entendemos la corriente del Evangelio, se vuelve simplemente una teología más. Por eso es que hoy en día hay muchas teologías, pero no guían a Cristo. Es más, muchos, donde yo he ido, muchos pastores que nos hemos encontrado, han dado muchas gracias a Dios porque dicen, he estudiado teología, pero la teología nunca me guió a hacer lo que Jesucristo me mandó a hacer. Entonces, si la teología que hemos estudiado no nos guía a hacer lo que Jesús mandó a hacer, quiere decir que es una teología que carece del Evangelio o es una teología que carece de la fuerza espiritual de lo que Dios ha enseñado. Tengo algunos amigos pastores que estudiaron teología y yo también era una persona que había estudiado teología. Tenía mucho conocimiento, tenía mucha información, ¿cierto? Y seguía muchas direcciones y asimismo guiaba a la iglesia, asimismo guiaba a los jóvenes, asimismo guiaba a todas las personas donde quiera que iba, siempre los guiaba en muchas direcciones, pero nunca los guiaba a Cristo. ¿Nombraba a Cristo muchas veces? Claro que nombraba a Cristo, pero yo no me parecía al Señor, ¿sí? Mis prédicas tampoco, mi forma de ser menos, ¿sí? La impaciencia menos todavía, la preocupación menos todavía. Es decir, de que pues, realmente no me parecía ni a Cristo, ni hablaba como Cristo, ni iba en la misma dirección con Cristo. Hacía cosas que Cristo nunca hizo. ¿Por qué? ¿Y por qué las hacía? Porque no tenía grabado y enraizado el Evangelio. No tenía grabado y enraizado la vida de Cristo y por eso me movía en diferentes corrientes. Entonces, hoy hay un problema muy grande a nivel internacional, y es de que si tú no vas en la misma dirección de las demás iglesias, si tú no cumples con lo que ellas cumplen, entonces te puedes convertir hasta en un hereje, ¿sí? Te puedes convertir hasta en una persona que no cree en el Espíritu Santo porque no predica como yo predico sobre el Espíritu Santo de Dios. No cree en los ministerios porque no habla de los ministerios como nosotros hablamos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, hay un mover de que si tú no haces lo que yo hago o lo que yo practico o lo que yo aprendí, entonces no eres de los míos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? Vamos a leer Gálatas capítulo 1 del versículo 1 y vamos a leerlo hasta el 10. Voy a pedirle por favor a mi amada esposa de que ella lea Gálatas del capítulo 1, el versículo 1 al 10, y vamos a usar este versículo correctamente. Primero vamos a leer el versículo 10, porque este versículo lo hemos usado para defendernos, lo hemos usado para usar legalismo, lo hemos usado para contender con alguien. Yo no busco agradarte a ti, ¿ok? Yo busco agradar a Dios, pero lo usamos en unos términos incorrectos. Entonces vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dice, por favor, amor? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, este versículo lo hemos cogido para contender, este versículo lo hemos cogido para regañar la iglesia, este versículo lo hemos cogido para maltratar las ovejas, este versículo lo hemos cogido para defendernos de algo. Pero realmente, ¿por qué Pablo está diciendo, busco yo agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres no sería de Cristo. No está hablando en una posición como que me voy a defender con este versículo. No. Está hablando del Evangelio. Por eso es importante que leamos el contenido que tenía Pablo desde el versículo 1. Leámoslo, por favor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, Escucha Pacífico. Tienes el micrófono. Pastor Andrés, tienes el micrófono apagado. ok, entonces ahí me gustaría saber de las personas que escucharon la escritura, ¿por qué Pablo decía, busco yo agradar a los hombres o a Dios? ¿Por qué? ¿Alguien que me responda eso, por favor, con sus palabras, cortico y al punto? Alguien que pueda compartir, no necesariamente tiene que decir lo que yo estoy esperando que diga, así que con tranquilidad puede compartir. A ver. ¿Alguna persona? Pastor, Dios lo bendiga, buenas noches. Juan Ok. David está levantando la mano. Ok, Pastor Libardo, pero yo primero el micrófono. Adelante, Pastor Libardo. Sí, qué pena, se me olvidó levantar la mano. Perdón. Lo está diciendo es porque está diciendo que hace la pregunta de si trata de agradar a los hombres o trata de agradar a Dios. Dice, si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y lo que está diciendo lo dice es basado en lo que dice en el versículo 6, de que las personas se estaban alejando del que los había llamado por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. Lo que él está dando a entender es que dice que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo están pervirtiendo. ¿Cuál evangelio? El de Cristo. Y lo que él dice es que como no hay otro evangelio, ni él, ni ellos, ni aún un ángel del cielo que les anuncie otro evangelio diferente al del Señor Jesucristo, a ese tema es que se refiere que sea anatema, y por eso él dice, prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres, enseñando un evangelio diferente que no sea el de Cristo. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Esa era la respuesta que quería recibir. Muy bien, veo que el evangelio se está enraizando y el evangelio se está grabando de una manera maravillosa. Le felicito, Pastor Libardo. En el tiempo de la Torre de Babel estaban sucediendo allí unos grandes desastres, y uno de los grandes desastres es de que las personas que se tenían que aferrar al evangelio y que se tenían que aferrar al diseño original empezaron a cambiar las cosas. En el tiempo de Pablo estaba sucediendo lo mismo. El tiempo de la Torre de Babel es el tiempo del libro de los Hechos del Antiguo Testamento, se podría decir, porque allí iban a ser esparcidos por toda la tierra, por todas las naciones, en las diferentes lenguas, ¿sí? Y en el tiempo de Pablo, allí ya había venido el tiempo de Pentecostés y estaban yendo por todas partes, pero estaban cambiando ya el modelo. Es decir, de que Dios en Babel, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11, del versículo 1, capítulo 11, perdón, Génesis capítulo 11, versículo 1, y vamos a hacer un comparativo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros criemos y levantemos a nuestros jóvenes de una manera donde nosotros les podamos dar ejemplo del verdadero evangelio, pero que se vea en nuestras vidas, no solamente de palabras, sino que ellos entiendan lo que es el evangelio cuando nos vean. Entonces, Génesis 11.1, ¿qué dice? Génesis 11.1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros,
vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre Babel. Ok, ahí, hasta ahí. Entonces, des en cuenta de lo que estaba sucediendo en Babel. Muchos hemos utilizado el Babel para decir, no, mire, vamos a construir como la Torre de Babel, seamos uno. Pero realmente lo que estaba aconteciendo allí es de que todos tenían un mismo lenguaje, pero estaban yendo en una dirección incorrecta, ¿sí? Dios desde el principio enseñó a edificar con piedra. Recuerden que Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores. Recuerden que Jesús es el agua, es aquella roca de la cual fluyó agua en el desierto. Amén. Recuerden que Jesús es la piedra viva. Recuerden que nosotros también somos piedras vivas y somos edificados en Cristo sobre la roca, como dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Entonces siempre la piedra, la roca ha representado a Cristo en toda la Biblia. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Estaban cambiando el diseño original, estaban cambiando la piedra y le estaban metiendo ladrillo. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Por eso Dios confundió su lengua. Tenían que tener una misma lengua. Y empieza diciendo, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así tiene que ser el evangelio tan enraizado en nuestras vidas, que tiene que ser una sola lengua y una misma palabra. Ahora hay personas que tienen enraizado el evangelio y tienen una misma lengua, pero no tienen las mismas acciones. ¿Por qué? Porque tienen sus propios motivos. Y por eso es importante que nosotros seamos uno con Cristo. Entonces, ¿qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando que un verdadero discípulo se aferra solamente al evangelio sin importar lo que puedan decir las demás personas. Miren, ahora que estamos estudiando juntos, yo les digo algo. A mí se me fue muchas personas de la iglesia de Biotá y la iglesia de Bogotá. E inclusive cuando yo empecé hace 5 años atrás, ¿sí?, a encontrarme más concretamente con el evangelio y con Cristo, después de llevar casi 15 años de pastor, ¿sí?, yo diría que Cristo me salvó de las corrientes en las que estaba. Nunca dije que no era salvo, ni que ustedes tampoco hayan sido salvos, sino que Cristo nos está permitiendo hoy conocerle más concretamente, ¿sí? Entonces hace 5 años atrás, Dios me dio la oportunidad de empezar a recibir el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio, a tal punto que yo inclusive me enojaba muchas veces, decía, pero bueno, pero es que no hay otra cosa más, solo Cristo, ¿sí? Pero realmente ese es el deseo del Padre. Por eso Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6, allí el Padre desde una nube habló a Pedro, a Juan y a Jacob y les dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Entonces, siempre el diseño de Dios Padre fue de que nosotros siguiéramos a Jesucristo. Por eso lo envió a la tierra, para que lo viéramos, para que lo escucháramos, para que lo conociéramos, para que nos convirtiéramos en testigos de él. Entonces, ser testigos de Cristo es que he caminado con Jesús, que he escuchado a Jesús, que realmente lo he conocido. Eso es ser un testigo. Un testigo no es aquel que solamente lo ha escuchado, no, es aquel que lo ha visto. Es aquel que lo ha visto realmente, lo ha visto. ¿Y cómo vemos a Jesús hoy en día, pastor? Si es que ya no se ve así visualmente, físicamente. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que vestirnos a la imagen de Cristo. Si queremos que los discípulos de la iglesia sean como Jesús, tienen que ver a Jesús en nuestra vida. Así tiene que ser. Así como yo veo a Jesús en la vida de mis pastores, ¿sí?
Yo veo a Jesús y sigo su ejemplo. Son personas que no paran, ¿sí? Siempre estamos ahí trabajando para el Señor, disfrutando de que el día tiene 12 horas cuando hay que trabajar. Muchos trabajan 8 horas, nosotros 12, 14, 15. No nos importa, damos nuestra vida por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se ha enraizado el Evangelio. Ya no hay límites, ni siquiera hay límites en el dinero, ni siquiera hay límites en el trabajo ministerial, ni siquiera hay límites en el área regional. ¿Por qué? Porque el Evangelio está grabado y está enraizado. Entonces, ¿qué sucede cuando yo empecé a conocer el Evangelio? Se me empezaron a ir personas porque me dijeron, pastor, pero es que usted ya no lo tumba a uno, pero es que usted ya no lo hace temblar a uno, pero es que usted ya no hace estas cosas. Realmente ya no necesito eso, ya no necesito que la gente tiemble, ya no necesito que la gente brinque de una manera estrambótica para que piensen que tienen el Espíritu Santo de Dios. Lo que necesito es que ellos se graben y se enraícen en el Evangelio y entonces serán guiados por el Espíritu Santo de Dios a hacer lo que Jesús mandó a hacer. Porque hay muchas personas hoy en día que dicen, el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu me dijo esto, el Espíritu me dijo aquello, el Espíritu me dijo lo otro, pero no entiendo cómo el Espíritu Santo nunca les dice, vayan y ganen las almas para Cristo, vayan y hagan lo que el Señor Jesucristo mandó a hacer, vayan en las casas, vayan en el templo y hagan lo que Jesucristo les enseñó. Entonces, el diseño se ha desviado tanto, que aún en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ya el apóstol Pablo estaba preocupado y al apóstol Pablo lo estaban criticando. Estaban criticando, ¿por qué? Porque él no estaba practicando lo mismo que ellos estaban practicando. Entonces se tuvo que parar firme allá entre la iglesia de Galacia y decir, ¿acaso es que yo busco agradar a los hombres? Ustedes están cambiando el evangelio. Empezaron bien, pero están terminando mal. Y les decía, tengan mucho cuidado porque esto trae maldición a sus vidas. Entonces, mis hermanos, cambiar el evangelio y predicar un evangelio diferente, realmente lo que hace es maldecir la vida mía, la vida de mi familia y sobre todo la vida de aquellos que nos están escuchando, aquellas personas que están en la iglesia. Yo yo me arrepentí mucho. Yo decía, Señor, todo lo que yo le estaba dando a la iglesia era puro legalismo, legalismo. Les enseñaba más del pecado, les enseñaba más del infierno, les enseñaba más de la santidad. Y no les enseñaba de Cristo. No les enseñaba de Cristo, ni siquiera se parecían a Cristo. Yo tampoco me parecía a Cristo. Los sermones tampoco se parecían a Cristo. Entonces, mis hermanos, hoy está sucediendo algo muy fuerte a nivel mundial, de que las iglesias, la mayoría están encerradas en sus propias cosas y necesitamos entre todos levantarnos como esos discípulos que dan la vida por Cristo. Esos discípulos con la estrategia de Esteban, iba a las sinagogas. Esos discípulos con la estrategia de Pablo, que iba a las sinagogas también. Por todas las sinagogas donde iba demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Así tiene que ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque la simiente santa tiene que crecer. Allí en Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, van a encontrar la simiente santa, todo lo que queda después de todo lo que ha sido destruido. ¿Y quiénes son esa simiente santa? A esa simiente santa le llamamos un remanente, lo que quedó. En este tiempo y en esta época ha quedado un remanente preparado para llevar el evangelio. En todos los tiempos de la Biblia siempre ha existido un remanente, pero esos remanentes se han levantado y han dado la vida por Cristo, han dado la vida por el evangelio, porque hay alguien que les ha marcado el camino. ¿Se acuerdan del profeta Samuel? Por ejemplo, cuando vino y ungió a David, al remanente David, que estaba jovencito, y le dio las instrucciones y lo ungió y le dio la instrucción para que se aferrara a la instrucción, y estaba tan aferrado a la instrucción que tenía tal seguridad que ni siquiera le tenía miedo allí a Goliat. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba grabado en la vida de David. Así tenemos que traspasar nosotros este evangelio a nuestras próximas generaciones. Lo que permanece para siempre es lo que se ha grabado. Pongan allí ese título en sus cuadernos. Lo que permanece para siempre es lo que se ha grabado. Y vamos a empezar leyendo Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 26 en adelante. Yo te digo hasta dónde leer. Deuteronomios capítulo 6, del versículo 6 en adelante.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría Ok. en ciudades grandes y buenas. Ok, quiero que por favor leas un poquito más despacio y para que ustedes se den cuenta cómo el Evangelio debe estar en toda la vida de nuestros hijos, cómo el Evangelio tiene que estar en la casa, cómo el Evangelio tiene que estar en nuestra vida de los que enseñamos, ¿sí? El Evangelio tiene que estar en todas partes. Vamos a volver a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Adelante, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, sigue. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy A bien. Jehová. Ahora, aquí vas a leer el versículo 17. Pongan atención a este versículo. Léelo, por favor. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí. Ahora vas a leer el versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, démonos cuenta que este capítulo, el capítulo 6, prácticamente es una enseñanza que Dios nos da la orden, que debemos traspasar lo que Él nos ha entregado a nuestros hijos. Habla del Evangelio. ¿Qué fue lo que liberó al pueblo de Israel allí de la tierra de Egipto? El Evangelio, el Cordero de Dios. Cuando el Cordero fue allí sacrificado en cada casa, fue el Cordero, el Evangelio, el que lo salvó, el sacrificio, la sangre derramada. La muerte pasó y no tocó a nadie, aquellas familias que estaban metidas dentro de la casa, donde la sangre estaba allí pintada en aquellas casas, la muerte no los tocaba porque allí estaba el Cordero. Entonces, nuestros hijos necesitan tener muy grabado lo que representa, lo que es el Evangelio. Los niños en la iglesia y los remanentes, para muchas iglesias son lo menos importante. Dan más importancia a los más grandes por los diezmos y por las ofrendas. Dan más importancia a los más grandes porque de pronto ayudan en esto, ayudan en aquello, ayudan en lo otro. Y yo era un pastor así, yo era un pastor que me preocupaba tanto por la economía de la iglesia, y no porque tuviera avaricia, sino porque toca pagar esto y toca pagar aquello, y ay, que toca mirar la manera de mantener a aquellas personas que están colaborando económicamente.
¡Ay, wow! Dios mío, yo decía, después de empezar a direccionarme con Cristo, yo decía, pero qué error he cometido. A los menos que les estaba dedicando tiempo era a los niños, a las personas que menos realmente les estaba poniendo atención eran los niños. ¿Y ahora qué empecé a hacer? Empecé a que las maestras con fuerza, levanten los remanentes, que cuiden los remanentes. Presten mucha atención a esto, mis hermanos. Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Leámoslo, por favor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ok, hasta ahí, muy bien. Ese niño era Moisés. Su mamá era Jocabed, ¿sí? Ahora, en los 3 primeros meses que Jocabed estuvo allí amamantando a Moisés, le empezó a grabar y a enraizar el mensaje, a grabar y a enraizar el mensaje. Pero había algo que esta mujer tenía. Esta mujer tenía tan grabado el evangelio, y presten atención aquí a esto, tenía tan grabado el evangelio y daba la vida por el evangelio, y realmente direccionaba inclusive su familia hacia el evangelio, soltó al niño, lo soltó, no lo retuvo, lo soltó. ¿Y en qué lo embarcó? En la arquilla. Esa arquilla representa la guía del Espíritu Santo. Esa arquilla representa la confianza que nosotros tenemos realmente para dejarnos guiar por la voz de Dios, por el pacto de Dios. Esta mujer ya sabía que su hijo había nacido para salvar al pueblo. Esta mujer sabía que su hijo Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Pero por qué ella sabía esto? ¿Por temas de adivinación? No. Por temas de que como ella tenía grabado y enraizado el mensaje, ella sabía que todos los que somos del pueblo de Dios fuimos escogidos para grandes cosas. Y así mismo estaba haciendo sentir a su hijo desde pequeño, aún desde su nacimiento, ya lo estaba preparando y le estaba diciendo: tú vas a salvar al pueblo de Israel, tú vas a salvar al pueblo de Israel. Y cuando se levanta esa gran persecución, esta mujer tenía tan aferrado el evangelio en su vida, era una mujer que daba la vida por el evangelio, que no le importaba inclusive soltar al niño en la voluntad de Dios. Así tiene que estar enraizado el evangelio, a tal punto que nosotros no cohibamos a nuestros niños de crecer, de que se enraícen el mensaje. No cohibamos a nuestros niños de experimentar el poder de Dios, las experiencias que ellos tienen que tener viendo a sus papitos, a sus mamitas, a sus abuelos, a sus tíos, predicando el evangelio. Así tiene que ser nuestra fuerza espiritual, una fuerza espiritual que impulsemos a nuestros niños a dar la vida por Cristo, que impulsemos a nuestros niños a no tener miedo a la muerte, que impulsemos a nuestros niños a aferrarse y a confiar en Dios sobre todas las cosas. Así tiene que ser grabado el evangelio en nuestras vidas. Así tiene que ser de esa manera. Y cuando nosotros hacemos esto de esta manera que Dios quiere y vamos en la misma dirección con Cristo, entonces eso significa que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
Ya se den cuenta que muchos están preocupados hoy en día. Ay, que yo ya no quiero tener un hijo porque eso de mucho gasto, que yo ya no quiero tener. Mira la manera en que piensan. Hay papás que ya están dentro del matrimonio y dicen, no, ya no quiero tener hijos porque eso es un gasto, eso es esto. Oye, los hijos son herencia de Dios. Son herencia de Dios. Son herencia de Dios. Y miren lo lindo de la vida de Moisés y su mamá. Ella lo suelta, lo encuentra la hija de Faraón, Herodías. Y entonces, ¿quién trabajaba con Herodías? La hermana de Moisés. Y entonces, cuando aparece allí, Herodías y le dice, mire el niño que me encontré. ¿Usted no conoce de pronto alguna nodriza allá del pueblo que lo pueda amamantar? Pues se lo devolvió a la mamá. Y sabe qué es lo más chistoso, que le dijo, vaya y le dice a la nodriza que yo le voy a pagar por amamantarlo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué buscó Jocabed? El reino de Dios. ¿Y qué trajo el reino de Dios? Trajo hasta pago por cuidar al que era su hijo. Oye, lo soltó en el río de la voluntad de Dios. Lo guió hacia el evangelio, lo guió hacia que siquiera ese río de agua viva, esa dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué encontró? Encontró grandes recompensas y grandes respuestas. Así tiene que ser nuestra vida. Lo que transmitimos a los remanentes es lo que se les graba y se les enraiza. Presten mucha atención a esto. A los remanentes, lo que les transmitimos es lo que se les graba y es lo que se les enraiza. Por lo tanto, no tenemos que transmitir ni grabarles lo que viene de nosotros. No les graben nada de lo que vengan de ustedes. Eso no es lo que tenemos que grabarle a ellos. Sean como yo. No. Sean como Cristo. Guíenlos hacia Cristo. Debemos ayudarlos a que tengan grabadas las cosas eternas. Eso es lo que tienen que tener grabado. Las cosas eternas. Y las cosas nuevas a los remanentes que realizarán, por ejemplo, sus actividades allí en el campo. Ustedes saben que ahorita ya se están levantando remanentes y ya estarán creciditos para el 2030, del 2030 al 2080. Y tenemos que grabarles y enraizarles el mensaje. No debemos pensar solamente en los que ya tenemos que pensar en los que ya están inclusive en el vientre. Desde ahí hay que empezarles a grabar el mensaje. En Corea, por ejemplo, hay un departamento que es para las mamitas embarazadas, ¿sí? Y allí llegan 3, 4 mamitas embarazadas, o así sea una. Ellos no le ponen cuidado a la cantidad. Ellos solamente hacen lo que Dios los mandó a hacer. No están como, ay, ¿por qué no vinieron 20? ¿Por qué no vinieron 30? Y si vino un grupo de 5, entonces me desanimo. Y si vino un grupo de 2, entonces me desanimo más. Y si no vino nadie, entonces me desanimo peor. No tienen que ser así. Tienen que ser discípulos que se aferren al mensaje, al evangelio. Amén. Y si no vino nadie, pues predíquele a las sillas, no importa, ya se llenarán. Ya Dios las enviará. Él enviará allí a todos los que tienen que ser salvos. Ahí hay pruebas. Entonces, allí en Corea, ¿qué hacen? Cogen a las mamitas embarazadas y les predican el evangelio. Les predican el evangelio. Y ellas van tocando así el vientrecito del bebé. Entonces, el bebé ya está escuchando. Y ella le está transmitiendo esa felicidad del evangelio, le está transmitiendo esa felicidad del evangelio. Y por eso en Corea tenemos muchachos de 28 años, de 25 años que todavía son vírgenes. Tenemos muchachos aún de 30 años que todavía son vírgenes. ¿Por qué? Porque están aferrados al evangelio. Aferrados al evangelio. Y hoy aquí en Colombia encontramos unas niñas de 13 años, 14 años ya preocupadas que porque están solas, que necesitan casarse, que ya necesitan hacer una vida porque están aburridas. Imagínense esa mentalidad. Así descuadrados estamos en nuestra cultura. Muchachas de esa edad ya que preocupadas, que no, ay, me siento sola y me siento afligida. Necesito un hombre en mi vida. ¡Oh, Señor! ¡Wow! ¿Y por qué? Porque ha sido por parte de nosotros que como hemos ido en muchos evangelios diferentes, aunque a veces nos cueste reconocerlo, y no nos hemos grabado el evangelio,
y no lo hemos repetido y repetido y repetido y repetido y repetido y repetido y repetido hasta tal punto que se le grabe también a la iglesia y a los jóvenes y que sepan realmente para qué están en la iglesia. Por eso es que ellos buscan llenar sus vidas emocionales de otras maneras. De otras maneras. El único que puede llenar todo en la vida de los jóvenes se llama Jesucristo. Entonces, como primer punto, debo transmitir las cosas espirituales correctamente. Correctamente. Transmitir las cosas espirituales correctamente. Así como en Éxodos, allí, Jocabed transmitió las cosas espirituales correctamente. Entonces, hemos de ayudar a los remanentes que graben las cosas espirituales correctamente. Por eso ustedes tienen que crear el sistema. Un sistema de crianza, ¿sí? Tanto para los remanentes como para los nacidos de nuevo. Parece que se parece, es el mismo mensaje, pero entonces se entrega de diferentes maneras. A los niños se les entrega con dibujitos, con juegos didácticos, ¿sí? Van creciendo, se les muestra de otra manera. Ya a los que van llegando a la iglesia nuevos también se les entrega el mismo mensaje. El mismo mensaje tiene que estar para el más pequeño hasta el más grande. Si se cambia, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Cuando ustedes han visto una brújula, miren lo que el Espíritu Santo me muestra y me guía a decirles en este momento. Cuando ustedes han visto una brújula, por ejemplo, que usted diga, bueno, me voy para el norte, y que la brújula diga, no, espéreme, a ver, agarremos un poquito para la derecha, pero mejor échale un poquito para la izquierda porque déjeme meditar para dónde es que vamos. No, la brújula marca el camino y para allá hay que ir. Así tiene que ser el Evangelio. Si no tenemos una dirección concreta, entonces siempre vamos a estar metiendo cosas en la iglesia y cosas en la iglesia y cosas en la iglesia. ¿Y por qué tantos predicadores en la iglesia para tratar de avivar la iglesia? Es mi pregunta. Y entre eso están nuestros remanentes también grabando y enraizando todas esas cosas. Y predican un sancocho de cosas que la gente no sabe ni siquiera cómo seguir a Jesucristo realmente. Por eso la gente está siguiendo a Jesucristo y piensan que la ropa es la salvación, que el arete, de ahí del arete depende la salvación, que del colorete depende la salvación, que del pelo depende la salvación. Oye, es una locura a nivel mundial. Y así están creciendo muchos remanentes con legalismo, con misticismo insano y con una cantidad de cosas, haciendo la administración del Espíritu Santo, volviéndola un show y un espectáculo. ¿Y por qué? Siendo cristianos, son tan débiles, y todo los hace caer, y todo los hace llorar, y todo los hace en la misma condición. Y no solamente los remanentes más jóvenes, sino también los más grandes, hasta los adultos. Porque no se les ha grabado el mensaje espiritual correctamente. Actualmente podemos ver que, por ejemplo, las 3 organizaciones han dominado el mundo a través del movimiento y de la meditación trascendental. Están sucediendo muchas cosas que realmente están dañando a nuestras próximas generaciones. Están grabando las cosas espirituales incorrectamente. Por ejemplo, ahorita el budismo se está levantando con una fuerza y la gente está empezando a creer en el budismo porque pues están hasta más especialistas que nosotros. Y les voy a decir cómo. Imagínense que la gente en el budismo siente más seguridad de sí mismos que de lo que el cristiano siente de su vida con Dios. ¿Cómo es posible esto? Es decir, de que en el budismo pues se han vuelto especialistas, han superado a los cristianos. Y lo hablo con sinceridad. ¿En qué los están superando? En que los que practican el budismo es paz, todo es paz, todo es paz, todo es amor, todo es tranquilidad. Ven una flor y se ponen felices. Ven un río y se ponen felices. Todo les causa felicidad, todo les causa felicidad y todo les causa felicidad. Y lo hacen a través de la meditación trascendental. Oye, simplemente hablando, estos problemas, estas organizaciones que están dominando el mundo, están arrasando con el cristianismo. Y las iglesias que no tengan el evangelio concretamente como el Señor Jesucristo lo mostró, son iglesias que tienden a desaparecer. O son iglesias que no crecen.
Y muchos nos excusamos en algún momento de nuestra vida diciendo, no, y si mi iglesia no crece, no importa. Si Dios me dio 10, yo con esos 10 me quedo y a esos 10 los guío hacia el reino del cielo, de los cielos. Y entonces, ¿qué pasa con el resto del pueblo? ¿Se van a perder o qué? No puede ser de esa manera. Nuestro pastor Ryu Wansu y nuestro pastor Chong de la iglesia de Yewon, él dice, pues no está mal de que de que no tengas una iglesia de 10,000, de 20,000 personas. Pero tampoco está bien que siempre estés con los mismos. Que la iglesia en la Biblia florecía. Es más, si una iglesia no está floreciendo, es porque Dios no está añadiendo a la gente a esa iglesia. Porque la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Pero ¿dónde Dios está añadiendo a las personas? Las está añadiendo donde tienen realmente el evangelio. El evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí. Así tiene que ser. Entonces, mis hermanos, tenemos que transmitir el mensaje espiritual correctamente. El mensaje de Cristo produce en nuestros jóvenes alegría. El mensaje de Cristo produce en nuestros jóvenes seguridad. El mensaje de Cristo debe producir en nuestros jóvenes esa dinamita del cielo. Eso es lo que tiene que producir en nuestros jóvenes, desde nuestros niños. Las maestras tienen que ir en la misma dirección con Cristo. Si una maestra no tiene el carácter de Cristo, entonces lo que hace es frustrar a los niños, y los niños se empiezan a sentir incómodos, y los niños empiezan a sentir es como no, aquí hay una maestra que eso lo que hace es regañarlo a uno. No, las maestras tienen que vestirse de Cristo de tal manera que tengan una autoridad que hasta con la alegría, con el regocijo, esos niños se vayan para la casa y digan, mamá, ya quiero venir al otro servicio, porque, uy, eso ahí aprendimos muy bien. Nos sentimos muy alegres. Los niños tienen que grabar el mensaje, tienen que enraizarlo. Este domingo estábamos allí pasando los niños al tablero y estaban dando el camino de salvación, estaban dando la manera en cómo se debe evangelizar allá a los perdidos. Están grabando el mensaje y lo están enraizando. Así tienen que ser los niños de nuestras iglesias. El pastor Ryu Wansu decía, cuando él era copastor, decía los mayores, o sea, los que ya están adultos, decía, son muy complicados, pelean mucho por todo, se quejan por todo. Y él decidió empezar a trabajar con los niños. Y se han levantado miles y miles y miles y miles y miles y miles de remanentes a nivel mundial, porque él decidió trabajar con los niños. Ellos se dejan guiar. Usted les dice, Cristo viene, y ellos dicen, sí, Señor, Cristo viene. No dudan de nada, tienen fe. Por eso Jesús dijo, tienen que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Y por qué digo que no se lo impidáis? Pues porque se lo estaban impidiendo. Porque les estaban impidiendo a los niños conocer concretamente el evangelio. Conocer el evangelio es conocer a Cristo totalmente. Es conocer a Cristo. ¿Saben por qué los discípulos tenían tan grabado el evangelio? Pues porque habían andado 3 años con el Señor Jesucristo, caminando, comiendo, durmiendo, todos los días con Él, compartiendo con Él todos los días, dormían con Él, hasta pescado asado comían con Él, comían pan con Él, comían pescado con Él, iban en la barca con Él, todo lo hacían con Él. ¿Qué nos hace pensar que necesitamos algo más dentro de las iglesias? ¿Qué nos hace pensar que necesitamos algo más en la casa? ¿Qué nos hace pensar que necesitamos algo más en la empresa o algo más en la carrera universitaria? Lo único que necesitamos es Cristo, 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 nada más. Si queremos que nuestros niños se levanten vestidos con la imagen de Cristo, nosotros tenemos que mostrarles que estamos vestidos de Cristo. Si queremos que la iglesia se levante con la imagen de Cristo, necesitamos mostrarle a la iglesia que realmente Cristo está en mí, como pastor. Entonces no podemos dejar que las organizaciones nos arrastren, todo lo contrario, nosotros debemos arrastrar a las organizaciones. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos da eso. Pero ¿cómo es posible que hoy en día las organizaciones tengan más paz, una paz que ni siquiera la da Dios? O sea, es una paz del diablo que les hace creer que están en paz, creer que están en paz.
Pero se ven ellos más con paz que los mismos cristianos. Los mismos cristianos están preocupados por todo, todo les afana, dicen, igual mi pastor, nada me faltará, pero todos los días dicen que les falta algo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, lo único que puede superar a estas organizaciones es el evangelio, no es nada más. No es nada más. Nuestros niños deben superar todos los obstáculos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Deben estar preparados. ¿Y desde cuándo van a estar preparados? Desde ya. Hay que empezar. Hay que empezar a grabarles el mensaje, a enraizarles el mensaje. El mensaje se graba y se enraiza cuando se les repite, cuando se les repite. Así que si usted de pronto hasta en la clase de teología siente que algo se repite, ay, pelea esa batalla. Pelee esa batalla hasta que se le quite ese sentimiento. Porque si usted de pronto dice, ay, otra vez la misma clase, otra vez, eso ya lo vi. Oye, pero es que los discípulos lo único que necesitaron fue Cristo. No necesitaron nada más. Necesitaron fue Cristo. Nada más. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no busco agradar a los hombres, yo busco agradar a Dios. Si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Hoy las personas piensan que por estudiar demasiado muchas cosas piensan que tienen a Cristo, pero no hacen lo que Cristo les mandó a hacer, no hablan de la manera que Cristo mandó a predicar, es más, no enseñan lo que Cristo mandó a enseñar, ni siquiera hacen discípulos. No saben ni siquiera compartir un mensaje a una persona que está perdida. Lo único que les comparten es misticismo y emocionalismo. Así te dice el Señor, así te dice el Señor, así te dice el Señor para aquí, así te dice el Señor para allá. Y no está mal decir así te dice el Señor. Pero ¿por qué no sabes expresar el evangelio? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestros niños tienen que tener un modelo de crecimiento sencillo. Cristo hizo las cosas sencillas. Él no las hizo difíciles. No las hizo difíciles. La enseñanza de Cristo es sencilla. El evangelio es algo sencillo, es fácil. Es fácil. No es difícil. La vida en Cristo no es difícil, es fácil. Si de pronto en algún momento usted se ha parado en el púlpito a decir, hermanos, si usted quiere seguir a Cristo, es difícil, pero tranquilo que Él lo ayuda. Ahí ya la está embarrando. Y yo todo el tiempo yo cogía esa iglesia y le pegaba unas saturadas de cargas encima y le decía, a ver, el que sea valiente aquí va a seguir a Cristo porque eso es para valientes, esto es difícil, pero tranquilo que ahí Dios le va a dar la fuerza. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante? Vamos a leerlo. Así tienen que sentirse nuestros jóvenes y así tiene que sentirse la iglesia y así, por favor, todos pongan atención. Veo que algunas personas están hablando por allá con alguien más y pues uno está aquí concentrado dando la clase. Así que démosle honra a la palabra que estamos aprendiendo. Adelante, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. Entonces, seguir a Cristo no es difícil, seguir a Cristo es fácil. Y así deben entender nuestros jóvenes desde los más pequeñitos, Ellos deben entender que seguir a Cristo es fácil, que seguir a Cristo es lo más hermoso, lo más maravilloso, y lo tienen que ver en nosotros. Deben verlo nosotros. Por eso nosotros debemos transmitir las cosas espirituales correctamente a través de la oración. Con la oración, aún orando, no podemos orar como queremos. Muchos oramos solamente por una cantidad de cosas materiales y por cosas personales. Pero ¿por qué no tenemos la oración del aposento alto? El aposento alto, se lo voy a definir así. 3 años con el Señor Jesucristo, viendo lo que Él hacía y oyendo lo que Él predicaba. Les dijo, tienen que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Les dijo, tienen que ir a buscar los discípulos a todas las naciones de la tierra. Esa es nuestra labor, encontrarnos con los discípulos que Él ya tiene preparados. Y después de que muere y resucita el tercer día, los mete 40 días en el monte del Olivar y allí los entrena y les habla acerca de todas las cosas del reino de Dios.
Ahora, la gran pregunta es, después de estos 3 años y 40 días, cuando fueron los 10 días al monte, al aposento alto de Marcos, donde estuvieron allí todos orando, que iba a venir el Pentecostés, ¿en qué estaban pensando ellos? ¿En carros, en casas, en motos, en cuentas bancarias? ¿En qué estaban pensando? Señor, por favor, oramos para que tu plan, el que nos diste en estos 3 años, que nos dijiste que teníamos que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No sé cómo va a ser esto, Padre, pero aquí estamos clamando para que tu palabra se cumpla en nuestra vida, que podamos tener esa fuerza espiritual, la cual nos hablaste, de que vendría el Espíritu Santo con poder sobre nosotros, porque queremos convertirnos en testigos tuyos, tal y como tú le dijiste. Ellos tenían tan grabado el mensaje que no oraban incorrectamente. Oraban correctamente. Así oraban. Correctamente. Cuando oramos correctamente, ni siquiera oramos para que Dios como que nos quite algo. Como Daniel. Daniel nunca oró, Señor, por favor, líbrame de la cueva del foso de los leones, ¿no? Él no oró así. Sadrach, Mesach y Abednego tampoco oraban, Señor, por favor. Uy, no, qué miedo, qué terror, por favor, líbranos del horno de fuego. No. ¿Sabe qué le decían a Nabucodonosor? Le decían, Señor, Nabucodonosor, no nos venga a hacer propuestas porque nuestro Dios nos librará. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar ante la estatua de oro. Oh, esa era la oración. La oración era, hágase tu voluntad en mi vida, que tu plan perfecto se establezca en mí. No eran oraciones con miedo, no eran oraciones con beneficios propios, eran oraciones donde ellos enseñaban a sus hijos a orar correctamente en la misma dirección de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es la oración de los 66 libros de la Biblia? La que lleva la corriente y el deseo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Allí está. Deben experimentar esta oración. Paren de estar pidiendo zapatos, tenis, cuentas bancarias y todo eso. Y métanse en la corriente de la oración como se metió Ana también. Si me das un hijo, te lo doy para que te sirva. ¿Y qué vino? El gran avivamiento de Mizpa. Y se salvaron todos con el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel allí derramó la sangre del Cordero y todo el pueblo fue libre. Así tenemos que orar. ¿Qué dice primera de Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la respuesta. ¿Y cuál es su voluntad desde el principio? Que el pueblo se salve. Que el pueblo se salve. ¿Y qué le dice? No busquen primeramente del reino de Dios su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Punto número 2, experimentar. Punto número 2, experimentar. Todo lo que se experimenta será grabado en la vida de los remanentes. Es lo que queda grabado desde la niñez. Lo que ellos experimentan desde la niñez, eso es lo que se les va a quedar grabado. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado allí, direccionar a los papás, direccionar a las mamás, ¿sí? En qué es lo que les están grabando desde chiquitos, qué es lo que ellos escuchan en casa. Ellos escuchan peleas, conflictos, insultos. Todo eso se les está quedando grabado desde chiquitos para siempre. Para siempre. No es que se les queda grabado 1 mes, 2 meses, no, queda grabado para siempre. Por eso las personas, los maestros, las mamás, los papás, en la escuelita dominical, allí en nuestro colegio, tenemos que tener hasta cuidado. ¿Dónde nos matriculamos? Si usted tiene la posibilidad de llevar a un niño donde pueda seguir creciendo con el diseño de Dios, hágalo, hágalo. Por eso los que crían los remanentes no tienen que ser movidos por nada. Por nada. Maestra, maestro que me escuchas. Pastor, pastora. Líder. Si ustedes tienen contacto con los remanentes, ustedes no pueden ser movidos por absolutamente nada. Puede venir una situación difícil, puede venir lo que sea, ellos van a ver. Y lo que ellos experimentan es lo que graban para siempre. Si le ven a usted todo el tiempo quejándose en la casa, que le falta esto, que le falta aquello, que le falta lo otro, si le ven amargado y amargada, ellos se lo graban para siempre. Se lo graban para siempre. Por eso es importante que los que tenemos el evangelio no seamos movidos por nada. ¿Por qué? Porque con el evangelio, sea cual sea el problema, allí debemos aferrarnos a cualquier cosa. ¿Qué vio, por ejemplo, la familia de Noé?
Noé, cómo se aferró a la palabra, cómo se aferró al evangelio durante 120 años. Fue juzgado, fue criticado, se burlaban de él, la gente estaba tan llena de maldad, de tanta maldad, que se burlaban de él porque no había lluvia, estaba lleno de sol el ambiente, todo, y se burlaban de él. No le creían. Pero él era un ejemplo diario a seguir allí, a su familia. Y su familia se aferraba también al pacto, tanto así que le ayudaron a construir el arca y entre todos trabajaron en medio de una situación difícil. Tenemos que criar a nuestros niños a tal punto que inclusive vayan al colegio, vayan a la universidad, vayan a la escuela y que nada los mueva, así se burlen de ellos, así los critiquen, así les digan lo que les digan, no importa, hay que prepararlos para esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así debe ser. Si grabamos este mensaje en los remanentes, no les afectará tampoco sea cual sea el problema en su camino. Pero ellos tienen que grabar el mensaje a través de nuestra vida. Recuerden que los bebés, ellos están grabando todo eso a través de lo que ven. Y los que van creciendo, que todavía no saben leer, van grabando todo a través de lo que ven. Así que debemos transmitir el poder del evangelio de esta manera. Así se transmite. Se transmite, por ejemplo de nosotros mismos. Tercer punto, la palabra. La palabra. Cuando se transmiten las cosas espirituales a los remanentes, les queda la palabra grabada. La palabra. Pero no es darles muchas palabras. ¿Cuál es la conclusión de los 66 libros de la Biblia en los que han estado estudiando teología? ¿Cuál es el mensaje núcleo? ¿Alguien que lo diga rápido? ¿Cuál es el mensaje núcleo? Jesucristo. Muy bien. Jesús es el Cristo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice Lucas capítulo 20? Cristo. Lucas 20, 22. Juan 20, 30, perdón. Juan 20, 30. ¿Qué dice? Versículo 20, 31. Juan 20, 31. Miren de lo que habla la Biblia. Pongan atención, por favor. Remanentes, pongan atención. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, a los remanentes hay que enseñarles que en la Biblia habla de Cristo, que la Biblia habla de Cristo. ¿Sí? Jesús lo dijo. ¿Qué dice, por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 44? Lucas 24, 44. Jesús le explicaba a sus discípulos, deben guiar a todos de esta manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces hay que transmitirle a los remanentes de que allí en el Antiguo Testamento no se tienen que parecer a Moisés, no se tienen que parecer a Elías, no se tienen que parecer a Jeremías o a alguno de los profetas. Tienen que explicarles de que todos los profetas, los salmos, los reyes, hablaban era de Cristo. Estas personas querían ser era como Cristo, querían era dar el evangelio. Porque hoy en día, pues, algunos buscan que el manto de Elías, el otro que el manto de Eliseo, el otro que... Y una cantidad de cosas. Y necesitamos buscar parecernos a Cristo, ir en la misma dirección con Cristo. Esto fue lo que recibieron allí los discípulos. Allí en Juan 20, 31, lo acabaron de leer. Dice que todas estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y más adelante, en el capítulo 21, mire lo que manda a hacer el Señor Jesucristo. Después de que le dice todo lo que se ha hecho y lo que se ha escrito, es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y después les manda a transmitir este mensaje allí a las diferentes personas, que dice Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hasta ahí por un momento. Una persona
tiene que realmente definir su vida espiritual. Realmente ama tanto a Cristo que está dispuesto a transmitir lo que Jesús enseñó. Porque apacentar es alimentar. Eso es apacentar, alimentar, cuidar. Pero para usted cuidar el rebaño del Señor, para nosotros cuidar el rebaño del Señor, tenemos que verificar si tenemos nuestras propias motivaciones. Si tenemos nuestras propias motivaciones, vamos a empezar a irnos en diferentes corrientes y en diferentes direcciones. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Es decir, ¿te vas a aferrar solamente a lo que yo te he entregado, a lo que yo te he dado? Por eso Pablo dijo, ¿busco yo agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahora está entendiendo por qué Pablo decía estas palabras. Ahora está entendiendo por qué Jesús le preguntó esto a Pedro. ¿Y qué le estaba mandando a Pedro? Miren la labor tan importante. Le estaba diciendo, apacienta mis corderos. ¿Y cuáles son esos corderos? Los remanentes. Los remanentes. El corderito es el más pequeño, la oveja ya es la que crece, pero el corderito es el más pequeño. Y le estaba diciendo a Pedro, si tú me amas más que a estos, vas a enseñarles a mis corderitos y los vas a cuidar y los vas a apacentar. Entonces, así tiene que ser nuestra fuerza espiritual dentro de la iglesia, a tal punto que lo primero que está en el listado, mira, que hay 3 listados, pero lo primero que Dios pone en el listado, Jesucristo, son los corderos. Y eso es lo último que nosotros estábamos enseñando. Y les poníamos cuidado por allá, quién sabe cuándo, pero no, es primeramente los corderos. Versículo 16, por favor, y hasta el 17. Por favor, versículo 17. 16 y 17. Tu micrófono. Genial, micrófono apagado. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí está la respuesta. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo que tenemos que entender es de que nosotros no podemos apacentar ni los corderos ni las ovejas como nosotros queremos. Es tal y como el Señor Jesucristo lo enseñó. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí está la respuesta. No debemos enseñarles lo que nosotros queremos, sino que debemos transmitirles lo que Cristo mandó. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces los corderitos tienen que grabar concretamente lo que Jesús ha mandado. Ellos tienen que grabarlo, enraizarlo, que se vuelva parte de su naturaleza. Nosotros aquí a los más chiquitos todo el año les damos el camino de salvación de diferentes maneras. Ahí están las profesoras que están aquí con nosotros también. Pero siempre se les enseña el camino de salvación. Se les enseña la corriente del evangelio en toda la Biblia. Que ellos en toda la Biblia vean a Cristo, porque ese es el deseo de Dios. Y si el contenido de Cristo se graba en ellos, entonces el Espíritu Santo los usará con fuerza y con poder y nunca se desviarán del mensaje y tampoco dejarán la corriente del evangelio. Así tiene que ser de fuerte la palabra. Entonces, cuando se transmiten las cosas espirituales a los remanentes, les quedará la palabra grabada. Los remanentes que tienen la palabra grabada se aferran a la palabra. Aun cuando tienen problemas, ellos se aferran. ¿Por qué? Porque están aferrados a la palabra, están aferrados al reino de Dios, están aferrados a que realmente las obras de Dios se levantan en ellos. ¿Por qué? Porque esto es lo que está grabado en sus vidas. Y cuando van allí a los campos, allí van a ver las respuestas del trono celestial en sus campos. Cuando van allí al colegio, cuando van allí a la escuela, a la universidad. Hay remanentes aquí que inclusive recibieron respuestas ya de la universidad.
Hoy están recibiendo hasta becas. Es algo sorprendente. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Esas son las respuestas del trono celestial. ¿Y qué es lo único que se necesita? Aferrarse al evangelio. No es tanto conocer mucha teología o conocer mucha cosa, aunque la teología es buena cuando realmente está guiada por Cristo, cuando nos guía hacia Cristo. Pero mucha teología que no nos guía a hacer lo que Jesús hacía, ¿para qué nos sirve? Para llenarnos de información, para llenarnos de información. Necesitamos la teología que nos guía a hacer lo que Jesús hacía. Amén. Entonces, graben la palabra de Cristo en la vida de los remanentes. Graben el evangelio en la vida de los remanentes y que ustedes también se graben a tal punto de que los remanentes vean el evangelio en cada uno de ustedes. Los corderos son aquellos jóvenes. Hay que enseñarles a tener seguridad de Dios y de todo lo que Dios les ha dado. Salmos 71:5. Así tienen que ser los jóvenes de las iglesias. Salmos 71:5. Tienen que tener seguridad. Leámoslo, por favor. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Mire, vuélvelo a leer, por favor. Vuélvelo a leer despacio para que ustedes se den cuenta la seguridad que tenía desde su juventud. Allí frente a Goliat y frente a los osos y frente a los leones, no le importaba, era una seguridad absoluta. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Eso es tener seguridad de la salvación de Dios. Nuestros jóvenes necesitan tener esa seguridad de que Dios los salvó, de que Dios los salvó y de que nadie los arrebatará de su mano poderosa. Nuestros jóvenes necesitan también la seguridad de la respuesta a la oración, de que cuando ellos hablen con Dios, Dios los va a escuchar. También necesitan la seguridad de la guía del Espíritu Santo, es decir, de que ellos puedan ver y tener los ojos espirituales en el campo para poder ser direccionados por Cristo. Necesitan la seguridad del perdón de pecados. Hay jóvenes que están encerrados en tantos conflictos que piensan que Dios ya no los perdona. Piensan que Dios ya no los perdona. Y hasta dicen, ¿será que Dios sí me salvó o no me salvó? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago aquello? Hasta los más adultos piensan así. ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que yo no soy salvo? ¿Será que sí recibí a Cristo? ¿Será que no recibí a Cristo? ¿Porque cometen errores? Necesitan tener esa seguridad de que Cristo los salvó y de que el que empezó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día postrero. Por eso no luchen con sus fuerzas, dejen que Cristo lo haga. Solamente disfruten el evangelio. Si disfrutan el evangelio, el poder del Espíritu Santo de Dios tomará lugar en aquellas debilidades que los estaban venciendo. Así de simple. Una persona que constantemente está haciendo la voluntad del Padre, que es llevar el evangelio en las casas, en el templo, en las calles, allá en los diferentes lugares, no tiene tiempo para pensar en otra cosa. Y sobre todo está siendo lleno del Espíritu Santo porque está haciendo la voluntad del Padre. Por eso es importante que tengan la seguridad del perdón de los pecados. Cristo los perdona. Abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora esto no es un boleto para que nosotros nos vayamos a pecar de frente, no. Decía el apóstol Pablo, perseveraremos en la gracia para que el pecado perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde en ninguna manera. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, sí tenemos el perdón de pecados, tenemos abogado. Dios sabe y conoce nuestras debilidades y sabe con las cosas que estamos luchando, pero aún eso tampoco debe ser un problema para nuestras vidas. Debe grabar esto en su corazón. Esto no debe ser un problema para su vida. Quizás lo que está pasando ahora ya está pronto a quedar atrás en el pasado, en el olvido. Por eso, que esto no se le convierta en un problema, como una situación. Ay, ¿qué hago? Y me voy a perder, y me voy para el infierno. No. Confía en Cristo. Confía en Cristo. Confía en Cristo. Así tiene que ser nuestra seguridad. Que podamos tener la seguridad en la victoria todo el tiempo. Y que nuestros jóvenes sientan esta misma seguridad de que tienen la victoria en Cristo y de que nadie les puede quitar esa victoria. Nuestros jóvenes deben crecer creyendo que ellos jamás serán derrotados porque son hijos de Dios. ¿Y a qué me refiero? Entonces que crezcan como que solo tienen que ganar. No me refiero a eso. Ellos tienen que aprender que aún en el foso de los leones,
tienen la victoria. Aún en el horno de fuego, tienen la victoria. Aún en una cruz, tienen la victoria. En todo lugar, tienen la victoria. Y así también los adultos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por haber llamado a todos los maestros en este tiempo y en este momento. A todos los seminaristas que se están levantando en este tiempo como discípulos para ir al campo, a llevar el evangelio allí desde sus iglesias, en las iglesias que tú los has puesto. Oramos para que ellos se conviertan en esa luz en medio de las tinieblas y que ellos puedan resplandecer en medio de los miembros de sus iglesias y que los miembros de sus iglesias empiecen a ver a Cristo en ellos. Cuando empiezan a llegar con almas a la iglesia y con almas a la iglesia, y aún los pastores empiezan a darse cuenta de decir, wow, pero ¿qué es lo que tiene este muchacho que gana tantas almas? Que puedan ser de esa manera, Dios Todopoderoso. Queremos estar disfrutando, Padre Santísimo, Señor, de ver a nuestros niños creciendo con esa seguridad absoluta, creciendo con esa felicidad del Evangelio en sus corazones. Padre, queremos también crecer, Padre Santo, en nuestra vida espiritual con esa seguridad para poder levantar a nuestros remanentes, precioso Rey, con las evidencias del poder del Evangelio correcto, no el incorrecto, sino correcto. Por eso, Señor, añade nueva fuerza y nueva gracia a todos tus siervos que estamos orando en este momento. Y permítenos por tu poder infinito, Dios Todopoderoso, llevar a cabo todo lo que estamos orando para la evangelización mundial en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras hijas y en todos los remanentes que habrás de enviar. Oramos todo esto en el nombre de Jesús el Cristo y todos decimos amén y amén. Amén.